Bueno, nuevamente buenos días. Buenos días para todos. Nos encontramos nuevamente en este espacio hablando de lo que nos permite a nosotros fortalecer la identidad y lo que nos permite a nosotros avanzar de una forma eh, en donde el aprendizaje pueda hacerse algo real en nosotros, donde se pueda materializar el proceso de rehabilitación y en donde nosotros empecemos a ver que los cambios en cada uno de nosotros son posibles y que son alcanzables. Yo creo que gracias a este espacio nosotros no solamente podemos quedarnos en el querer cosas, sino también en el caminar hacia ellas y en el que nosotros podamos ver la forma en la que el proceso nos quiere ordenar a nosotros para poder lograr cosas y para poder nosotros dar pasos que sean posibles, pero yo creo que soñando con cosas que para algunos o que en algún momento eran imposibles. Entonces, en este espacio pues nos encontramos nuevamente y, y seguimos con el desarrollo de estos temas y con el pensamiento de que puedan servir y que puedan en nosotros hacer esa diferenciación de lo que el proceso nos puede brindar a nosotros y que cada día se puedan momentos que nos digan a nosotros que las cosas, después de que estemos en el proceso y de que estemos esforzándonos, pues yo creo que van por buen camino, que debemos mantener ese pensamiento en el sentido de que estamos en un proceso de vida, en el sentido de que las herramientas que nos están sirviendo dentro de la fundación, tenemos que salir a replicarlas y a reforzarlas cuando estemos en otro escenario con el fin de que todas las áreas que nos llenan a nosotros en la fundación, de que también sean suplidas afuera, como si fueran unas necesidades que no solamente se dan en la fundación, sino que traíamos desde antes de la fundación. Y que la idea es que nosotros podamos tener poder atender a esas necesidades. Entonces, continuamos con el tema de la identidad. En el tema de la identidad nosotros estamos viendo unos puntos. ¿Quién me dice qué etapas existen en la identidad? Son 3 etapas. De los padres, ¿alguno sabe cuáles son las 3 etapas que estamos viendo sobre la identidad? Conocimiento voluntario y la pasión, que es la que multiplica. No, esas no son. Esas están relacionadas con el video y ese video era los objetivos. Es el video que estamos viendo era sobre el punto de los objetivos. Pero hay 3 etapas. Posibilidades, reserva información. No, tampoco. Esos puntos pertenecen a la formación. La capacidad de vencer la expectativa y Bueno, no sé si no están tomando apuntes, pero entonces los tres puntos para nosotros
digamos, atravesar ese camino de la identidad y que es un camino que no es de unos meses, no, sino que nosotros estamos viviendo un proceso en el que, es un cambio de vida, porque la rehabilitación yo creo que a nadie le digan, bueno, usted llegó aquí a la fundación y la idea que tenemos nosotros con usted, a lo que nosotros lo queremos proyectar es a que usted deje el vicio 5 años. A nadie le ha hecho eso, o a que usted deje 10 años de tomar tanto, y ahí para allá, usted verá. A nadie le dice eso, ¿no? La idea es que cambie de estilo de vida. Entonces, en las 3 etapas, empezamos con el punto de expectativas, que es cuando nosotros llegamos y nos encontramos con otra estructura que no es la misma que la que esperábamos, porque nos hacen trabajar la identidad, o sea, que es algo que no es del cuerpo. No nos están trabajando el aspecto físico, porque nosotros sabemos que salimos más repuestos, pero si no salimos con las mismas intenciones, pues eso se pierde. Están las expectativas, está en el que estamos ahora, que es la formación, y por último sería la consolidación. Pero que nosotros, digamos así, vamos el punto de la consolidación, nosotros cada día nos levantamos pensando en que hay unas expectativas que a veces no van a ser las mismas a las de nosotros, pero que nos llevan precisamente a pasar de etapa a la formación y que constantemente estamos también consolidando cosas en nosotros, que cada vez que nosotros podemos avanzar en algo es un logro, pero que ese logro no debe opacar que estamos en formación, prácticamente así. O sea que son 3 puntos. Y en el punto de las expectativas, pues hemos visto varias cosas. Ahora en el que estamos en el punto de la formación, pues también hemos visto unas. Entonces en la expectativa nosotros vimos que hay unas capacidades, que están los alcances de objetivos, que están las posibilidades, las reservas. Ya cuando empezamos la formación, vemos que hay una reinvención, o sea, tomar otra forma. Hablamos de que si un círculo o un cuadrado lo vamos a meter en un molde de otra figura, toca recortarle, toca rellenar más partes, toca darle forma, que si hablamos que le están dando forma a la vida de nosotros, pues puede que nos duela, puede que sintamos que nos están cortando algunas partes de nosotros, que nos están cortando, digamos, algunos proyectos de nosotros y que de pronto nos están mostrando otros. Y en el que actualmente estamos, porque vamos a estar hablando hoy, es de la interacción. Entonces, dentro de la interacción que puede ser, como su nombre lo dice, la interacción es la acción, pero cuando yo estoy dentro de un espacio donde hay otros actuando también. O sea, como la acción mía pertenece a una comunidad, a un, a un entorno familiar, amigos, se puede decir, a unas amistades, a, a unas labores, a unos compromisos, a unos intereses, a, a una comunidad en donde nosotros vayamos. Existe una interacción. Y la interacción es cuando muchas acciones se encuentran. Cuando varias acciones tienen un punto de encuentro. Hay muchas acciones
que se encuentran en el entorno en el que nosotros estamos. Si yo me pongo a ver, digamos, lo que yo estoy hablando el día de hoy, cuántas personas actuaron, cuántas personas investigan ese tema, todo lo que dice el apóstol. Hay estudios de años, hay estudios de mucho tiempo que se han dado bajo muchas observaciones y que nosotros a veces decimos, no, eso no es tan importante. Y si lo mío empieza a formar otra interacción, entonces puede ser que eso que yo pienso y que no es importante, puede ser que mi ambivalencia, que mi desinterés, o lo que yo desapruebo de algo que ha sido estudiado, puede que eso también entre a otra persona, porque hay una interacción. O sea, que lo que yo hago afecta a un grupo. Lo que yo hago, digamos que pudo haber afectado a mi familia. Lo que de pronto mi familia recibió anteriormente, puede ser que lo haya afectado a ellos. Puede ser que lo que yo haga hoy bien afecte a otro. Puede ser que lo que yo haga con empeño, lo que estamos hablando la otra vez de pasión, puede ser que en lo que yo me apasione el día de hoy, si va en torno a la recuperación, puede que eso afecte positivamente a un grupo pequeño, más adelante a un grupo mediano y posteriormente a un grupo más grande. Entonces, cuando el apóstol nos hablaba en los 40 puntos de liderazgo sobre las conexiones, eso es interacción. Cuando una cosa actuando puede hacer una línea de acción. Entonces empiezan a construirse esos efectos de la interacción en el proceso. Y si estamos hablando de la identidad, pues la interacción es cómo la receptividad me puede llevar a mí a algo distinto. Algo que aparentemente no es muy importante o que uno piensa que no va a cambiar el mundo. Entonces, cualquier cosa a la que yo me dispongo va logrando que haya un cambio de enfoque, que de pronto pueda aportarle al pensamiento que yo tengo sobre algo, a la forma en la que yo asocio algo, en la forma de interpretar, cómo nosotros podemos interpretar el proceso. A veces debemos entender que necesitamos ayuda para interpretar el proceso, para interpretar lo que estamos viviendo, para interpretar que a veces mi proceso no se parece al del otro. Y estamos en una constante interacción en la que nosotros podemos aprovechar la función que nos corresponde a nosotros, en la que podemos aprovechar el rol que tenemos para que la interacción de nosotros empiece a multiplicar lo bueno. Y para que la interacción en la que nosotros estamos queriéndonos ver cada día, pues sea la que nos impulse a nosotros a recibir algo positivo y que eso mismo pueda hacer de nosotros un canal hacia otros y que pueda la interacción darse de una forma que nos lleve a un crecimiento. Entonces, ¿cuáles son los 3 puntos de la identidad? Expectativa, formación y consolidación. Está bien, entonces, estamos en esas 3 estaciones, esas 3 etapas
en donde vamos desarrollando la identidad. Y nosotros vamos viviendo cosas distintas en la que cada vez nos va llenando de un sentido de pertenencia, el trabajo que debemos hacer sobre nuestra identidad. Como nosotros ya tenemos que no rechazar las mismas cosas, a veces aceptar que rechazamos a veces el consejo, que a veces rechazamos la ayuda y que lo que rechazamos a veces debemos tomar cosas y empezarlas a aplicar, ¿no? Empezarlas a retomar, entendiendo de que si las rechazamos en otro tiempo, pues que ahora aceptarlas requiere de requiere como de un aprendizaje, de que vayamos paso a paso, de que vayamos retomando cosas que no hicimos. Nosotros prácticamente en la rehabilitación es como si nos metieran a nosotros a primaria. Además lo vean de pronto estudiando primaria y ya con 20, con 40 años, y que de pronto nos pongamos a pensar en qué es lo que van a decir otros, qué es lo que van a pensar los demás, qué es lo que va a pensar mi familia si yo ya tengo el título de bachiller y me están enseñando otra vez los colores, las vocales. ¿Será que eso nos gusta? Dicen a enviar Samam. No nos gustaría. Si nosotros les decimos, bueno, muchachos, el día de hoy vamos a trabajar sobre la formación de la identidad, vamos a trabajar sobre la interacción. Entonces, empezamos a decir, como hoy hay que interactuar, entonces vamos a cantar la canción de la lechuza. Entonces, dejan que la lechuza empiezan a cantar la canción. Y decimos, bueno, también vamos a recordar que los colores primarios son el amarillo, el azul y el rojo. Y en Stewart, dígame cuánto es 2 más 2. Y entonces digamos que Stewart estudió ya en el SENA, estudió contaduría y todo, y yo diciéndole apenas que cómo son las tablas del 1, y si nos están dando una formación, no debemos menospreciar eso, porque de pronto nos están llenando unos vacíos que a veces traemos desde hace mucho que hemos ignorado, porque a veces hemos querido crecer como los pollos que le inyectan algo y crecen rápido. A veces uno llega a la fundación y uno apenas llega y ya está preguntando cuánto tiempo le va a quedar. Está preguntando uno por qué no le dan confianza, por qué no le dan confianza rápido. Se preocupa uno. ¿Por qué? ¿Cómo así que no hay llamadas? ¿Cómo así que la visita 3 meses? ¿Pero es que yo acaso voy a manipular? Entonces uno empieza a hacerse muchas preocupaciones y no interactúa libremente porque no está recibiendo de la mejor manera. Y cuando uno lo está recibiendo del entorno de la mejor manera, pues uno lo que va a dar solo lo va a canalizar hacia ciertas cosas. Porque uno va a canalizar las acciones de uno
pero sobre unas preocupaciones, sobre unas cosas que uno desea cumplir, pero que a veces no está metido en la realidad del proceso. La persona a veces en el proceso quiere cumplir ya con los compromisos con los que quedó afuera, pero que no estaba cumpliendo en ese momento. Y a veces no piensa de que la interacción que le está pidiendo la vida es de dar un comienzo en el que vaya sanando cosas que en algún momento no llenó, que en algún momento por la misma interacción con la que ya venía de pronto los padres de uno, con la que ya venía la sociedad, no le puedo brindar a uno esa atención correctamente a las necesidades de uno. Por eso hay algo que se llama cuestionar en el proceso de rehabilitación, que es cuando uno, del proceso, a veces uno lo cree innecesario, porque es que yo ya llevo mucho tiempo, porque es que yo ya sé mucho, porque yo ya tengo muy claro estos términos. Entonces espero de que el proceso interactúe conmigo de una forma distinta. Y a veces no lo dejo al proceso mostrarse conmigo como debe ser. Y a veces pienso que solamente necesito yo mostrarme como soy, pero a veces no dejo que el proceso se me destape a mí y que pueda interactuar conmigo para que pueda hacer un trabajo de una sanidad interior en mí. Entonces, a veces hay que respetar esos momentos en los que el proceso nos lleva a nosotros como a vivir cosas que pensamos que ya la hemos superado, que pensamos que ya la tenemos clara, que pensamos que ya las hemos sanado también. Entonces, nosotros estamos entrando a un proceso de vida. Entonces, no sé si hay aportes, si de pronto alguien tiene algo que decir sobre qué importancia tiene la interacción en el proceso, sobre qué tipo de interacción, qué interacción es la que nos brinda el proceso a nosotros. Entonces, vamos con aportes también para que todos vamos exponiendo, para que vayamos dando ideas de lo que ese proceso también hace en cada uno de nosotros, que son cosas grandes. Entonces, ya levantaron una mano. Iban a dar un aporte. Bueno, de pronto es que les está fallando el internet, la otra C, pero de las familias, si tienen algún aporte, ¿cómo creen que se da la interacción con el proceso? A veces no estamos de acuerdo con cosas del proceso, las sentimos a veces innecesarias. Entonces, como dice en la Fundación a modo de honestidad, podemos participar. A veces hay cosas que no compartimos con el proceso, pero que precisamente están trabajando una interacción, que lo que hace es poder nutrir la identidad y poder mostrarnos a nosotros un equilibrio que necesitamos para adquirir una identidad y enfrentar el proceso de rehabilitación. Entonces, volvieron a levantar la mano en proyectando y también en Cambia tu vida. Vamos primero
con la mano que No, levantaron yo ahí pienso proyectando. que para tener una buena edificación debemos tener, para una buena formación debemos ser educados e íntegros con nuestros valores para así lograr nuestra meta. Desde aquí, desde el Vergel. Gracias. ¿Tienen otros aportes allá o? Señor, ya. No, silencio. Bueno, entonces, ¿tienen otro aporte en el primer? Bueno, buenos días, Milier Felipe. Buenos días. ¿Me escucha, Milier Felipe? ¿Se escucha bien? Bueno, venimos hablando desde hace varias clases sobre la identidad, que tiene varios puntos, entre ellos la interacción, ¿cierto? Decíamos que la identidad es un conjunto de rasgos o características, recuerdos o valores que definen a un individuo o a las personas. Pero entonces también decíamos que la identidad, aparte de todo, mezcla varios conceptos. Entre ellos la interacción social o la interacción que pueden tener las personas con otras. Entonces decimos que la interacción es como un proceso fundamental que trae relaciones de comunicación entre los individuos, entre las personas. Es algo influyente mutuamente en pensamientos o emociones que se puedan llevar a cabo en un grupo social o entre dos individuos. Entonces, prácticamente la interacción tiene muchas características. Entre ellas, o algunas principales, podría ser la reciprocidad, que es como el intercambio mutuo entre acciones y reacciones entre dos personas o, como ya lo decía, en un grupo social. También está la influencia, que es punto clave dentro de la interacción, que es como es que cada participante o cada persona o individuo de forma positiva dé una cooperación entre el grupo social, como ya lo decía. Está también dentro de las importancias, también tenemos el desarrollo social de cada persona, lo que hace crucial en cada proceso o en la madurez de un individuo. El aprendizaje que puede dar a otras personas y que también, aparte de todo, demuestra que la identidad de una persona está bien. Muchas veces diferenciar en la cooperación y un conflicto que hay entre dos individuos para solucionar un problema o cierto problema que se le presente de pronto en la vida. ¿Ya? En muchas ocasiones también la parte del intercambio, la parte, por decir algo como del trueque, también demuestra ver que la identidad de las personas, y aparte de todo, que hay desarrollo personal, desarrollo también en conjunto. ¿Por qué lo digo así? Porque si, por decir algo, haciendo un trueque o por decir algo en la parte comercial, dos comerciantes no se entienden, entonces ahí no podemos decir que hay un intercambio. Un intercambio se presenta cuando dos personas se entienden mutuamente para poder llevar a cabo algo. También también podemos decir que dentro de las relaciones familiares, el intercambio de palabras o el intercambio emocional también tiene que ver mucho con el tema. O aparte del tema, demuestra que realmente la identidad de una persona está bien definida. Como yo le decía, son costumbres, valores que se traen arraigados desde una crianza. Tenemos también, decíamos que aparte de todo, la identidad demuestra a una persona quién es realmente, cómo es, el carácter. También es como punto clave ahí. La parte del carácter de una persona demuestra que realmente
la identidad la tiene bien definida. Es una persona que no se deja influenciar fácilmente, entonces podemos decir que tiene carácter. Entonces, dentro de todo, la reciprocidad, yo decía ahorita que es como la interacción o las reacciones de cada individuo. Pero aparte de todo, una de las importancias es la cooperación y el conflicto. La parte es también punto clave de la formación de la sociedad, donde varios grupos o donde un grupo de familias se puede definir también cuando hay identidad y aparte de todo cuando hay influencia. O una influencia o también una interacción. Muchas veces, o lo podemos ver también aquí en el marco de la recuperación, aquí en la Fundación Proyectando Generaciones, que sabemos que es una comunidad, pero muchas veces no hay interacción. Muchas veces hay dos individuos que realmente no se entienden para nada, no se pueden hablar porque empiezan a chocar, entonces ahí no hay una interacción. Pero lo más importante de todo es que no hay una identidad definida, porque si yo tengo una identidad, yo no me dejo mover controles por otra persona o aparte de todo, yo no me dejo influenciar por otra persona, entonces decimos que ahí no hay identidad. Pero aparte de todo, mi líder Felipe, yo creo que dentro de todo lo que hemos visto estos días y lo que hemos podido analizar dentro de la identidad, dentro de sus características, dentro de también los logros que uno puede obtener teniendo una buena identidad, está lo más importante de todo, que es empezar nuevamente a formar esa identidad. Porque si bien la droga hizo un daño bastante grande en nuestro cerebro, en nuestra forma, en nuestra parte cognitiva, podemos decir que nuevamente podemos empezar a formar una identidad, desde luego, viéndolo desde el punto de partida que realmente debemos tener quiénes somos, a qué vinimos, para dónde vamos, y realmente lo más importante de todo es tener una interacción, pero una interacción sana. Si realmente no sabemos o no entendemos bien el concepto, empezarlo a estudiar. Y este tema realmente es muy importante y pues me confronto un poco porque en muchas personas puedo ver que no hay una interacción. No, realmente no se maneja como esa parte del carácter donde nosotros podemos decir que la fluidez de las personas se ve desde el desarrollo personal. Entonces, pues ese es mi aporte desde aquí el Berger, mi líder. No sé si de pronto tenga alguna pregunta. Gracias, Robinson. No, yo creo que sí que la interacción como, se da como dentro de, como una sumatoria de acciones entre varias personas. Y siempre la interacción va a estar, en la interacción va a estar todo lo que traen las personas. Pero si dentro de eso empieza a pesar más lo positivo o empieza a pensar más una visión o las bases que pueda tener la recuperación, pues se empieza a interactuar dándole una prioridad a esa parte. Cuando es al contrario, se le puede dar una interacción en la que pese otras cosas, en la que pese más lo de afuera, en la que pese más otro tipo de pensamiento, otras prioridades en las que la interacción se fragmente o se divida. Y si estamos hablando de interacción y estamos hablando de algo que está dividido, pues van a haber dos interacciones diferentes, en las que van a haber, en cada interacción va a haber una voz distinta o va a haber una ruta distinta
Entonces, eso es algo que se presenta en la fundación también. En la fundación, ya hasta en la parte, hasta en la Biblia, hablan de que debe haber una sola fe, en un solo Padre, o sea, que la interacción se dé bajo una sola visión. Y pues uno a veces quisiera tener la visión de uno, cambiar de espacio, pero no cambiar de visión. Cambiar de espacio, pero que no haya formación. Entonces, es importante de que, así como estamos cambiando de espacio, vamos a identificar que este espacio nos está impulsando a nosotros a cosas mejores, que así podamos tomar una comunicación o un intercambio, como estaba diciendo Robinson, un intercambio con el proceso. Yo qué debo darle al proceso, el proceso que debe brindarme a mí, en el sentido en el que yo equilibre los derechos y los deberes, que no solamente me quede con mis derechos, porque los derechos a veces uno quiere gritarlos y los deberes a veces quiere que se olviden, que no nos lo recuerden. Entonces es un equilibrio donde la interacción empieza a pesar esas cosas. Entonces, continuamos con los aportes en Cambia tu Vida. Levantaron la mano. Sí, buenos días, bienvenidos, buenos días a todos los que nos escuchan aquí en la Escuela de Sabios. Yo soy Juan Carlos Arenas, llevo un mes dentro de la comunidad, reingreso, terminé el proceso el 20 de agosto y nuevamente pues me integré dentro de la comunidad para seguir aprendiendo más porque tuve pues una falencia ahí, una recaída de un pocos días, entonces me interesa mucho volver a aprender para fortalecer mi identidad de lo que estamos hablando. Y me cae pues justo al clavo, por decirlo así, que si tengo, como decía mi líder, reciprocidad, intercambio de influencia de forma positiva al aprendizaje cuando se comparte con otras personas, yo no me encierro en un obstáculo solo, no me encierro en mi propia idea y en mis propios conflictos, sino que tengo la libertad de compartir con los demás y tengo la reciprocidad, o sea, la evolución de fuerza, de un poco más de acompañamiento dentro de mi proceso para hallar fortaleza y continuar con mis planes, con lo que he programado para mi vida, como el trabajo, como el estudio, como el deporte. Entonces, me parece muy importante este punto porque el intercambio de sentimientos y tener mente abierta para resolver conflictos comparte a la identidad, me hace ser libre, me hace pertenecer a una personalidad autónoma que debo de tenerla para no dejarme ser influenciable, como me pasó esta última vez que me dejé ser influenciable y volví a consumir. Entonces es muy bueno eso y me interesa mucho este tema porque me hace llegar a uno de las partes de la personalidad, que es no sé si estoy errado, pero es para tener trascendencia, que es los últimos componentes de la formación del carácter. Para tener trascendencia tenemos que tener mucha identidad y tenemos que trabajar mucho los puntos de la identidad y fortalecerlos para tener trascendencia a todos los obstáculos que se nos pueda pues como presentar en nuestra vida mientras que vamos afrontando la vida tal como es. Muchas gracias, que pasen feliz mañana. Muchas gracias. Hubo una parte en donde dijo la palabra, la persona que acaba de hablar,
habló algo sobre evolución. Y la idea es que en la interacción nosotros podamos desarrollar o evolucionar ciertas cosas. La rehabilitación es una evolución a un estado en el que nosotros teníamos apagadas algunas áreas y algún potencial de nosotros y que nos lleva a eso a una evolución. Cuando nosotros hablamos de un animal que ha evolucionado, es que antes no estaba apto para ciertas condiciones naturales. Y nosotros a veces no estábamos aptos, como se dice, aptos para la sociedad o aptos para la interacción. Si lo queremos hablar a nivel de interacción, a veces no estábamos aptos para la interacción, porque nos encerramos en que nuestra vida solamente estaba diseñada para ciertos entornos, donde todas las capacidades, donde todo lo que nos dijeran solamente era aplicable a ciertos espacios. Yo quería hablar sobre dos tipos de interacción, porque yo creo que si estamos hablando de tipos de interacción, yo le empecé diciendo, hay un nivel de interacción en el que hay, digamos, ámbitos en la interacción, como el familiar, en donde tenemos amistades, en donde tenemos compañeros de trabajo o de proceso. Digamos que hasta ahí nosotros estamos viviendo una interacción horizontal, o sea, interacción entre iguales. Una interacción en el que yo le debo a la persona, de pronto en función de lo que la persona sienta que me debe a mí. Como quien dice, yo doy lo que recibo. Pero si estamos también hablando de otro tipo de interacción, como una interacción vertical, ¿alguien sabe qué significa la palabra vertical? Está parada. Vertical es que es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, así es una interacción. Puede ir en esos dos sentidos, no va en el sentido de el que yo tengo igual a mí. Horizontal es que está en el sentido de la igualdad, en el sentido de la igualdad de funciones, igualdad de responsabilidades, pero cuando nos metemos con la interacción que es vertical, ahí no están las mismas responsabilidades, no están las mismas funciones, no están los mismos derechos, los mismos deberes, o sea que cambia porque hay una estructura, puede ser jerárquica o una estructura en la que no todos están encargados de lo mismo, no todos supervisan lo mismo. Y esa interacción, yo creo que es esa interacción en ese nivel se trabaja mucho en la fundación, porque empieza a colocarlo a uno en el lugar que le pertenece y también empieza a incorporarlo a uno en unos deberes en los que la persona, a medida que avanza, empieza a avanzar en esa interacción que es vertical, o sea, hacia arriba. Y empieza de pronto que se ve que hay una persona que por su comportamiento, por su avance, por su compromiso, por su sentido de pertenencia, por su servicio, empieza a dársele un lugar en el que puede tener un grado de orientación que puede ofrecer a sus compañeros. O sea, que empieza a resaltar. Y uno a veces se queda en que la interacción es vertical.
especialmente cuando uno no es el que está creciendo. Cuando uno no es el que está trabajando por un crecimiento, a uno no crezca, o uno le parece algo desequilibrado o desigual de que otro crezca. Y eso nos viene a trabajar mucho la fundación cuando nos muestra que hay un líder, que hay un director, cuando nos empieza a mostrar que, que hay unas autoridades que debemos respetar, o que hay unos cargos que así sean pequeños, cuentan, que yo delante de mis papás, yo no voy a estar por encima de ellos por el hecho de que yo ya me considere grande, o me considere avanzado en algunas cosas, que llego a un lugar donde me enseñan a hacer caso, lo mismo que estábamos hablando ahora, nos enseñan como si fuera en la escuela, en donde nosotros entramos como estudiantes. Así hayamos vivido ya otros procesos, así ya hayamos pasado por ciertas cosas, llegamos en calidad de estudiantes y en donde debemos responder por la función que nos van entregando y donde nos enseñan a interactuar verticalmente. O sea, donde yo tengo un lugar en el que debo responderle y rendirle cuentas a otro, en donde a veces revisarme y sea una persona que yo considero inexperta, que yo considero que desconoce muchas cosas, en donde creo que es carente de cierta experiencia en algo. Y todo eso lo que hace es desarmándome a mí argumentos, porque a veces yo pienso de que solamente le obedezco a Dios, que solamente le hago caso a Dios, pero a veces no le hacía caso a mis padres, no le hacía caso a personas que me aconsejaban, personas que me decían yo sí pude, se fue, a compañeros que por tu compromiso, o que a veces tengo que cambiar la mirada de pensar que son personas que están viviendo en otro mundo, pero que lo que están haciendo es pensar en su proceso, y que a veces veo que avanzan, que se empiezan a meter como en la rosca, y lo que debo hacer yo es precisamente interactuar con el que está arriba, porque es que yo al proceso no llegué a conocer qué consumía el otro. Al proceso yo no llegué a impulsarme hacia los lados, sino a impulsarme hacia arriba, o sea, a impulsarme hacia adelante. Y si yo veo que el que está al lado puede ser hasta mi propia familia, a veces yo haciendo ese balance, si me encuentro que mi familia está al lado mío, pero no está arriba mío, me toca irme hacia los que están arriba mío. Si la familia ve que su familiar en la fundación no está como con los de arriba, sino que está con los de al lado, peligra esa interacción. Y de esa interacción no se saca mayor cosa. Entonces, ahí es importante nosotros ver esos dos tipos de interacciones en las que a nivel horizontal nosotros somos de pronto buenos, pero que a nivel vertical nos empiezan a ordenar a nosotros a hacer conocer disciplina, hacer conocer en nosotros que haya una línea de acción correcta, adecuada,
para que se puedan dar cosas mejores en nosotros, para que nosotros escalemos cosas dentro de nosotros y no solamente por fuera. Hay personas que dicen, yo sé cómo ser líder sin necesidad de disponerme. Yo sé cómo manejarme o cómo moverme en una fundación, pero la idea no es eso. La idea no es escalar cosas en la fundación, sino poder escalar cosas internamente. Y para eso, pues debemos darle a esa parte interior esa interacción vertical en la que existan personas a las que nosotros le entregamos cuentas o le damos reportes de nosotros para poder escalar en ese proceso. Entonces, tienen la mano levantada. No sé si no sé si ya dieron el aporte en una, pero igual continuemos con aportes que tengan para complementar el tema, para profundizar. Entonces, ¿quién tiene aportes? Sí, mi líder Felipe. Buenos días, mi líder Felipe. Buenos días para todas las familias que nos acompañan en esta nueva escuela de sabios. Yo soy Luis Carlos Castillo Salazar, desde acá de Villasamán, dándole continuidad a este tema, mi líder. Seguimos hablando de este tema, de la cuarta capacidad del carácter, que es la identidad. Un tema bastante extenso y bastante pues nutritivo para nuestro proceso de restauración. Estamos hablando de la interacción, ¿no? Que es la capacidad de cómo yo me desenvuelvo con una situación o con las demás personas. Está claro de que cuando nosotros estábamos en el consumo activo, este punto lo teníamos totalmente como dormido. Nosotros estábamos totalmente cohibidos de este punto. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a un punto donde ya de tanto estar en el consumo y de tanto estar en la calle, por así decirlo, nosotros nos llegamos a un punto de que nos aislamos de la sociedad. ¿Sí? Solo salíamos de nuestra casa o de donde consumiéramos a la olla a comprar y de ahí nuevamente a encerrarnos. O sea, llegamos a un punto donde estábamos totalmente aislados de nuestra familia, de nuestros amigos, de todo el entorno social. Éramos nosotros solos. Entonces, de este punto de interacción también va mucho de la mano con lo que es las relaciones interpersonales, con uno de los puntos de los 40 puntos de liderazgo, que es la interdependencia, porque muchos de nosotros cometemos pues el error de salir de un proceso de restauración o una fundación y volvemos y nos aislamos. Dejamos de lado la interacción, la interdependencia, las relaciones interpersonales, porque creemos que nosotros solos vamos a poder, y pues no es así. Nosotros siempre vamos a necesitar de Dios primero que todo, pero también de las demás personas, ya sea familia o en este caso un amigo que nos ayude a salir de ciertas situaciones, ¿no? Entonces, decía Miguel Felipe que también hay varios tipos de interacciones, ¿no? Porque está la forma en que yo interactúo con mi familia, con mis amigos o en el trabajo. O sea, son interacciones diferentes, ¿sí? Porque yo no creo que yo actúe de la misma manera con mi familia que con mi jefe. O yo trato de igual manera por decir, a Estigua, como trato a donde yo trabajo, ¿sí? Entonces son interacciones diferentes. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí a la fundación, es como nosotros llegamos con todo esto dormido, prohibido, muerto prácticamente. La identidad, la formación,
las expectativas, todo cuando llegamos aquí estamos totalmente como si eso no lo tuviéramos. Entonces, al nosotros llegar aquí, por eso muchos de nosotros cuando llegamos a una fundación llegamos como asustados, alterados, por así decirlo. Es como un ejemplo muy básico: usted puede ver un cachorrito que vive en la calle, un perrito, un cachorrito, y usted va y lo rescata y lo mete en una jaula o en la casita con otros perros. Él no va a llegar de una a jugar, ¿no? Él va los primeros días, los primeros, él va a estar como sorprendido, como adaptándose, exactamente. Entonces, esto mismo pasa con nosotros. O sea, nosotros llegamos a un sitio de estos y la mayoría no llegamos como dice la palabra, a interactuar con todo el mundo porque pues no conocemos a nadie, ¿sí? Y como venimos de un sitio hostil, por así decirlo, que ya sea la calle, los que llegaron a esa condición, aunque también muchos creen que tocar fondo es comer de la basura. Y pues yo digo que no, o sea, yo digo, estamos equivocados porque están sí los que tocan fondo en la olla, en la calle, comer de la basura, pero también hay gente que tocar fondo por allá en un pedazo de la Torre de Cali. Entonces, en este caso, la droga no escatima ni de balsa, ni de extracto, nada. Pero cuando nosotros llegamos a este sitio, llegamos totalmente cohibidos de muchas cosas. Se nos hace un poco difícil interactuar con las demás personas, con mis compañeros, ya sea porque decía Miguel Tuches, porque no comparto la media de mi compañero, o simplemente me cayó mal, muchas cosas. Entonces, precisamente para eso estamos hablando de esto, de lo que recibimos formación, cosa que la recibimos en mi casa, desde pequeñito. Nosotros nos forman, ¿sí? En la casa, en la escuela, en el trabajo, inclusive en la misma calle. También nos forman de una forma u otra. Entonces, pienso yo, Miguel Felipe, de que la interacción en nuestro proceso es muy importante, porque es gracias a eso que nosotros pues, nos vamos desenvolviendo, que vamos aprendiendo cómo relacionarnos con las personas, cómo comunicarnos con las demás personas, cómo resolver las situaciones, cómo darle la cara a las adversidades, a los problemas, porque es muy difícil usted lograr algo dentro de este proceso si usted no interactúa con los demás, porque usted tiene que, dice el apóstol, el que habla se salva, ¿sí? Entonces, usted no puede llegar a este proceso y hacerlo, ¿cómo me explico? Como reprimiendo, como reprimir que usted se siente mal y no lo comunica, o se siente bien tampoco. O sea, de eso se trata de que la gente nos conozca, o sea, de realmente quiénes somos, pero mostrar una sola cara, no sin máscaras, sin nada, o sea, mostrarnos, abrirnos totalmente como somos, que la gente nos conozca, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, todo. Porque es muy difícil que nos ayuden si realmente no mostramos lo que sí, no pedimos la ayuda que necesitamos, no mostramos lo que en verdad queremos. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, a mi psicóloga, un problema que yo quizás no tengo, o simplemente por matar el tiempo, ella me va a ayudar sobre lo que yo le estoy diciendo. Y si yo le estoy diciendo mentiras, ¿en qué me va a ayudar en mi proceso? Entonces, sí, mi líder era eso. Y pues muchas gracias. Eso fue mi aporte. Gracias. Es importante todos estos puntos. Cuando la interacción de verdad se presta para que nosotros podamos recibir recursos que nos ayuden a afrontar las situaciones que nosotros tenemos y saber de que no toda interacción
es la adecuada o la que corresponde al proceso de rehabilitación. Porque nosotros a lo que más debemos apegarnos en el proceso es a la interacción que nosotros podamos tener o cómo nosotros podamos sanar esa interacción con la persona que está por encima de nosotros. Y que nosotros podamos como quitarnos muchos prejuicios, porque de pronto en la calle uno pensaba que no podía haber alguien que le dijera a uno cómo hacer mejor las cosas, cómo mejorar, qué corregir. Todas esas cosas, como decía ahorita Luis, estaban como apagadas. Como que así le movieran el control remoto a uno de arriba, no recibía uno señal. No había respuesta de uno, sino que había evasión, había en uno como una reacción hacia todo lo que involucrara la interacción en ese sentido. Por eso uno se juntaba con personas que estuvieran prácticamente a la par con uno, o sea, con problemas. Porque a veces la búsqueda de soluciones para uno era como si lo estuvieran juzgando a uno, o la búsqueda de soluciones era como cuando uno sabía que había cosas que tenían una consecuencia, entonces como tenían unas consecuencias, uno no aceptaba que uno haya caído ahí. ¿Para qué? Para no recibir consecuencias, para evitarse eso. Pero no se evitaba el caer ahí, sino que se evitaba la consecuencia. Y como la consecuencia venía de arriba o de una mentalidad que estuviera viendo un poco más claro, que estuviera viendo de pronto un poquito más la situación, pues como que cortamos ese flujo entre personas que nos pudieran impulsar a nosotros hacia arriba. Y preferíamos a esas personas que no nos impulsaran a nosotros, sino que nos dejaran en nuestra zona de comodidad, o en nuestra zona de libertad, entre comillas, ¿no? En la que la libertad de nosotros era ese tipo de interacciones, en la que no nos moviera a nosotros de ahí. Entonces, yo creo que tiene muchas cosas que nosotros podemos tomar de este tema para nosotros darle forma en el proceso, para nosotros buscar la ayuda, porque uno debe a veces dejar de sentir vergüenza cuando busca ayuda. A veces nosotros tenemos la idea de que el que busca ayuda es porque le quedó grande la vida, porque el que busca ayuda es porque no puede, porque tiene miedo. A veces pensamos que el que pregunta es porque le falta capacidad cognitiva. Hasta en la escuela uno ve eso. El niño preguntaba y el que preguntaba, entonces decían que era el más bobo, cuando era el que estaba buscando la forma de ser impulsado. Porque de pronto había otro que no entendía, tampoco preguntaba. Y eso a veces pasa en la fundación. Una persona le dicen, vea, vaya, nomás le dicen vaya, y si no le dicen nada más, va, pero no sabe a dónde. Entonces, es como la persona que
una persona con la que yo estuve en una fundación que estaba haciendo las cosas bien. Y en una charla estaban hablando de la palabra éxito. Y entonces la persona se puso a pensar tanto en éxito que no lo interactuó de forma vertical, en la que le dijeran en qué consistía eso, sino que solo quedó con la palabra éxito. Y esa persona se obsesionó con esa palabra que ya parecía que estuviera quedando mal de la cabeza. Entonces la persona solo decía éxito. Yo ya sé lo que necesito, decía, y le decía al otro, ¿qué necesita? No, éxito. Cuando pidió puerta, porque ya, éxito. Quería ya conquistar un poco de cosas, pero se desconectó de que hay personas que lo necesitaban impulsar, era hacia adelante. No abandonarlo con el concepto, sino guiarlo en el concepto. Porque a veces uno dice, ya entendí, o sea, que ya no quiere ni que lo guíen, ni que le digan, ni nada, sino que ya entendí y se tiró. O sea, se quiere ya enfrentar todo con lo poco que entendió. Y a veces no quiere dejar que le muestren de verdad. Puede desarrollar, de pronto lo puede moldear, lo puede llevar a un escenario más grande del que planeó en el principio, que puede, como dice en la fundación, ser generativo. Generativo no es que haga y haga, sino que se idealice en que esas cosas necesitan tomar más forma también. Necesita generar nuevas ideas a partir de lo que aprende en el momento, que para eso también necesita ayuda. Porque no necesitaríamos ayuda si quisiéramos vivir igual. Pero si queremos cambios, sí vamos a necesitar ayuda. Usted puede tener una casa, pero si le quiere hacer remodelación y usted no es arquitecto, ¿será que solo por tener la casa ya cuenta? Usted la puede remodelar y colocarle los materiales que le corresponden. Entonces es muy importante eso, de que no solamente nos quedemos con un concepto, sino que dejemos que ese concepto nos lo enseñe. A veces nosotros queremos ser los que lean el libreto, pero no los que entiendan el libreto. Queremos hacer el proceso, pero no entender el proceso. De pronto no vivirlo, porque de pronto implica que haya interacciones a nivel de autoridad, a nivel de un ordenamiento, de una jerarquía, a nivel de un equipo en el que no solamente hayan personas iguales a nosotros, sino que puedan ofrecernos algo superior. Entonces, importante, los puntos tienen de pronto más aporte, creo que levantaron la mano. Ajá. Buenos días, mi líder. Desde Villasamana, entonces conectando los tres puntos que estamos tratando de las expectativas, la formación y la consolidación. Nosotros no podemos tener muy buenas expectativas en el proceso si no nos dejamos formar. Por eso tenemos que estar disponibles a recibir en todos los sentidos, ya sean las educativas, en las órdenes de nuestros líderes, en la levantada, hacer el aseo, en el baño, en las labores diarias, estar siempre disponibles
para decidir, o si no, no vamos a tener una buena consolidación en el proceso, porque ahí estamos negándonos. ¿Y cómo vamos a consolidar en el proceso si estamos en negación? Entonces, tenemos que creer que tendremos, o que la consolidación, a veces creemos que la vamos a tener al final del proceso, pero no, la consolidación la vamos a tener siempre en el día a día, en los aprendizajes. Cada día vamos consolidándonos más en la fundación. Sacar la negación es parte de la consolidación, y no creer que vamos a salir al final del proceso y que no, ya estamos consolidados, pero si no hemos aprendido nada, entonces no hay consolidación del proceso. Tenemos que consolidarnos desde el principio, tener una buena interacción, tanto en las labores como en la comunidad. Como el apóstol, hay veces que nos saca a hacer labores sociales, obras sociales. Eso también es una parte de la interacción, interactuar con la comunidad, no solo acá en la comunidad de la fundación, sino con los de la calle, para así mismo tener muchas expectativas, pues, que se nos van consolidando y perder el miedo. La consolidación tiene que ver también mucho con las habilidades para la vida, que hemos visto también, que tiene que ver es con la empatía. Si no tenemos buena empatía, no podemos tener una buena interacción y no podemos ser recíprocos, no tener una buena reciprocidad. Se puede decir que la reciprocidad o la empatía son sinónimos. Es muy importante la interacción, porque en el estado de la drogadicción nos aislábamos mucho, nos drogábamos y nos daban los delirios de persecución, de ir a encerrarnos. Entonces, nosotros mismos nos aislábamos por causa de la droga. Entonces, ahí no había interacción, porque nos daba miedo interactuar. El pánico que nos daba cuando estábamos todos drogados nos mandaba a aislarnos, y nosotros mismos no interactuábamos por el miedo que teníamos, como decía nuestro compañero Luis. Llega uno a la fundación, hay veces con miedo, con terror, con pánico, y entonces uno aquí lo va soltando todo, en la interacción, en la empatía con los compañeros. Eso le sirve a uno mucho, recibir para estar soltando todos los miedos que nos da la droga. Y nos da miedo interactuar, nos daba miedo interactuar porque la droga nos aisló. Entonces tenemos que tener mucha empatía para poder tener mucha interacción. Ese es mi aporte. Gracias. Sí. Muchas gracias. ¿Tenemos más aportes? No se escucha. No se escucha allá en el PDG. No se le escucha. Se escucha. No, Felipe, el Vergel está sin internet, entonces la señal está mala. Yo creo que podemos ir cerrando ya la escuela. Sí, señora. Bueno, entonces, por el día de hoy, pues, vamos a dejar hasta este punto. Espero que hayan entendido el tema, que se hayan reflejado cosas aquí. También para las familias, entender que este es un espacio en donde, como estamos hablando hoy, existe una interacción. O sea, de que estos temas no solamente son para problemáticas directas con el consumo, sino también las causas indirectas, con las personas que indirectamente hacen parte del problema y que hacen parte de la solución, ¿no? Entonces,
Muchas gracias para todas las personas, para las personas que participaron, para las que estuvieron presentes. Seguimos recalcando la importancia de la participación, la importancia de dejarnos un aporte que no se mide por conceptos ni por un lenguaje técnico, sino por simplemente por hacernos a cada uno de nosotros. El tema lo está haciendo, digamos, darse cuenta de ciertas necesidades que existen. Entonces, muy importante la participación también. Entonces, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Gracias, bendiciones, nos vemos el día, vamos a ver si el día miércoles. Bueno, entonces, muchas gracias a todos y bendiciones. Que estén bien.